Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una reflexión bíblica más. Perdón, en esta noche, ya 15 de diciembre, quisiera que tuviéramos un tiempo de reflexión bíblica antes de la oración. Para nosotros, como de costumbre, hoy es un día de oración, ¿verdad? Y aparte de eso, una reflexión bíblica. Y bueno, bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y que nos estarán viendo más adelante. Uno de los propósitos de esta reflexión, como lo he comentado en otras ocasiones, bueno, pues es preparar nuestra mente, nuestro corazón, no solamente hoy, ¿verdad? Sino siempre, darnos algunos tips, ¿verdad? Algunas enseñanzas que Dios nos da en su palabra para poder estar en una relación correcta con Él y obviamente nuestra oración no sea estorbada, ¿verdad? Porque desafortunadamente a veces por causa de desconocimiento de algunas cosas o por causa de la terquedad de nuestro corazón, a veces nuestras oraciones tienen impedimento, ¿verdad? A veces nuestras oraciones, pues como se dice vulgarmente, no pasa del techo. Y bueno, el propósito principal yo creo que de parte de Dios para cada reflexión bíblica que nosotros transmitimos es precisamente eso, instruirnos en su palabra, instruirnos en su luz, en su verdad, para que no haya ningún estorbo entre nosotros y Dios, ¿verdad? Entre nosotros y el Señor. Y bueno, en esta noche quiero compartir una reflexión bíblica hace unos días basada en un salmo, en el Salmo 69, versículo 17 al 28, ¿verdad? Yo voy a usar la nueva traducción viviente. Y sabe, hace unos días en la madrugada, como eso de las 4 o 5 de la mañana, que es a la hora que nosotros, para sostenernos, nosotros lo que hacemos es trabajar, vendemos pollo destazado, ¿verdad? Y en la mañana llega como a las 4 o 5 de la mañana. El pollo llega a nuestra mercancía para vender, ¿verdad? Y hace unos 3 o 4 días aproximadamente, hace como 3 días aproximadamente, en la madrugada como esa hora, a mí me gusta ponerme a leer la Biblia, ¿verdad? Me gusta ponerme a repasar las Sagradas Escrituras. Y hace unos días estaba yo repasando algo y me acordé de algo, ¿verdad? Me acordé de una escritura, de una palabra que Dios puso en mi corazón ya hace algún tiempo y que a lo largo del tiempo ha venido hablando y me ha venido hablando, ¿verdad? Y no había yo tenido la oportunidad de compartirlo, ya sea a través de una predicación o a través de una reflexión bíblica. Pero en esta noche quiero compartir con ustedes esta porción que se encuentra en el Salmo 69, en el libro de los Salmos, en el capítulo 69, versículos 17 en adelante. Si usted quiere acompañarme, ¿verdad? Le invito a que lo busque en su Biblia, Salmo 69, versículo 17 al 28. Yo voy a leer una versión un poquito más actualizada, que es la nueva traducción viviente. Es la nueva traducción viviente, a lo mejor usted lo lea en la versión tradicional, que es la Reina Valera, pero como quiera que sea, perdón, como quiera que sea, para el caso, todas las Biblias, todas las versiones enseñan lo mismo, aunque con palabras un poquito diferentes, pero al fin y al cabo son sinónimos. Y bueno, dice esta escritura, dice el Salmo 69, versículo 17 en adelante, dice: no te escondas de tu siervo, contéstame rápido, porque estoy en graves dificultades. Ven y rescátame, líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio, mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Antes de continuar, déjenme comentarle que esta es una porción mesiánica. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay porciones bíblicas que se le conoce como porciones mesiánicas, o sea, porque se refieren al Señor Jesucristo, se refieren al Mesías, ¿verdad? Son profecías hacia el futuro, de cuando el Señor Jesucristo se manifestará en la tierra, ¿verdad? Durante su ministerio público, desde su nacimiento hasta su crucifixión, y su muerte, su resurrección y su partida de este mundo, ¿verdad? Y esta precisamente es una porción mesiánica, así se les conoce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se refiere al Mesías. Versículo 21, vuelvo a repetir. Perdón. En cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Versículo 22, escuche lo que dice.
que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver, y haz que sus cuerpos tiemblen continuamente. Derrama tu furia sobre ellos, consúmelos con el ardor de tu enojo, que su casa quede desolada y sus tiendas de campaña desiertas. A quien tú has castigado agregan insultos, añaden dolor a quienes tú has herido. Amontona sus pecados en una enorme pila y no les dejes en libertad. Versículo 28, y escuche lo que dice el versículo 28, borra sus nombres del libro de la vida, no dejes que sean incluidos entre los justos. Y mire, en el contexto de este pasaje, una de las cosas que podemos ver, que de lo que está, porque este salmo lo escribe el rey David, ¿verdad? Una de las cosas que podemos entender a futuro, ¿verdad? A futuro, porque se refiere al Mesías, es que el rey David está profetizando, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? En cuanto a los sufrimientos y el maltrato que el Mesías sufriría de parte del pueblo de Dios, el maltrato, el sufrimiento, el rechazo que su pueblo un día le haría a él, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña, a los que hemos leído la Biblia, si usted ha leído la Biblia, se podrá dar cuenta, en los evangelios habla de que cuando el Señor Jesucristo se manifestó en la tierra, desde que él nació, él fue perseguido, ¿verdad? Fue perseguido por Herodes. Después, cuando empezó su ministerio público, empezó a ser perseguido, rechazado, maltratado, vituperado por los fariseos, que eran sus principales detractores, ¿verdad? Por Herodes, ¿verdad? Y luego, bueno, luego cuando él es arrestado y es llevado ante el Sanedrín para ser juzgado, ahí en ese momento empiezan su maltrato, empiezan sus sufrimientos, la burla, el menosprecio, el rechazo, los golpes que le dan, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, los romanos, cuando lo llevan ante Pilatos en el pretorio, ¿verdad? Ahí lo empiezan a golpear, lo empiezan a maltratar los soldados. Y bueno, esta porción bíblica precisamente habla principalmente acerca de los sufrimientos de Cristo Jesús que tuvo en el momento, a partir del momento que él fue arrestado en el huerto de Getsemaní, y posteriormente fue azotado, fue vituperado, fue golpeado, fue maltratado, fue insultado, ¿verdad? Y el rey David en esta porción mesiánica, en esta profecía, una de las primeras cosas que estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta porción habla acerca de la profecía de cuando le ofrecieron vino mezclado con mirra y vinagre en una esponja cuando él ya estaba crucificado. Si usted lee en los salmos, ¿verdad? Si usted lee en cada uno de los evangelios, si usted lee en los evangelios, al final de cada evangelio, se va a dar cuenta que en esta porción está hablando, dice, por ejemplo, en el versículo 21, dice en cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed, o vinagre, ¿verdad? Y aquí el rey David está profetizando acerca de cuando el Señor Jesucristo estuviera crucificado o estaba crucificado, que le iban a ofrecer vinagre y le iban a ofrecer vino mezclado con mirra. ¿Por qué les ofrecían vino mezclado con mirra? Porque era un calmante para los dolores, ¿verdad? Para la gente que estaba siendo atormentada, que estaba siendo torturada, crucificada en ese momento, le ofrecían vino mezclado con mirra, porque era un calmante para los dolores, era como tenía un efecto soporífero, ¿verdad? Les daba como que los aletargaba, los hacía entrar en un sopor para que no sufrieran, no tuvieran sufrimiento. Pero definitivamente, ¿verdad? Definitivamente en esta porción el rey David está profetizando acerca de todo ese sufrimiento, de la persecución que el Mesías, ¿verdad? Que Cristo Jesús sufriría. Está profetizando acerca del juicio injusto que el Señor Jesucristo tendría antes de ser crucificado. No sé si usted lo sepa, pero el juicio de Jesús fue uno de los juicios más injustos que pudo haber habido, porque ellos buscaron la forma de asesinar a Jesús. ¿Por qué la Biblia nos enseña que por qué asesinaron a Jesús o por qué lo crucificaron? Bueno, dice en el libro de los Hechos, por un lado, que Poncio Pilato se dio cuenta que querían crucificarlo porque le tenían envidia, ¿verdad? Por envidia, porque les estaba, por decirlo así, quitando el negocio religioso, el control de las masas, ¿verdad? A través de la religión. Y por un lado, por esa envidia lo crucificaron.
Pero por otro lado, ¿verdad? Los historiadores cuentan que el pueblo de Israel tenía un criterio muy distorsionado acerca del Mesías, no tenían un criterio bíblico acerca del Mesías. La Biblia, por ejemplo, en Isaías 53 y 52, 53, habla acerca del siervo sufriente del Señor, aquel que vendría de parte de Dios, ¿verdad? Que sería azotado, que sería maltratado por el pueblo de Dios, ¿verdad? Que sería abofeteado, que sería insultado, que sería vituperado, y todo ello, de todo ese sufrimiento, el propósito principal sería, ¿verdad? Pagar por el perdón de los pecados del pueblo de Dios, sería su sacrificio sustituto, ¿verdad? Sería el chivo expiatorio, por decirlo así, ¿verdad? Sería el sacrificio expiatorio. Dice la Biblia que el Mesías era el Cordero de Dios, que sería ofrecido por Dios para que el Padre Celestial, ¿verdad? Para que Dios pudiera perdonar los pecados de su pueblo, ¿verdad? Y en el tiempo de Jesús había muchas, dicen los historiadores, que había muchas falsas enseñanzas y falsas doctrinas con respecto al Mesías. Los judíos de ese entonces, los fariseos, tenían un gran deseo de que el pueblo de Israel fuera liberado de la opresión de sus opresores, de la opresión de los romanos, ¿verdad? Porque en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, estaban oprimidos por los romanos. Ya habían estado oprimidos por los babilonios, después, posteriormente estuvieron oprimidos por los griegos, y después de la opresión de los griegos, de la esclavitud de los griegos, vino el cautiverio por parte de los romanos, y los judíos siempre tuvieron ese deseo nacionalista de que surgiera un libertador, que surgiera un Mesías, ¿verdad? Un caudillo político y militar que reunificara al pueblo de Dios, y que a su vez ese caudillo ungido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, que fuera algo así como lo que fue el rey David, ¿verdad? Los ayudara a ser liberados del yugo de la esclavitud y de la opresión que estaban ejerciendo los romanos sobre ellos, ¿verdad? Y esa era la ideología que tenía el pueblo de Israel acerca del Mesías. Por eso es que cuando Jesús, el Señor Jesucristo, empieza a hablar acerca de amor, de misericordia, de perdón a los enemigos, ¿verdad? De tomar sus maletas y caminar una milla, ¿verdad? O sea, habla acerca de amor, ¿verdad? Era hablar acerca de amor, de perdón, de justicia, de misericordia. Pues definitivamente no encajaba, no encajó en la ideología religiosa, ¿verdad? Que los fariseos tenían y que le transmitían al pueblo. Y obviamente cuando él empezó a hablar acerca de esto, los fariseos empezaron a rechazarlo, y eso fue una de las causas por las cuales ellos lo asesinaron. Otra de ellas era porque tenían miedo que el pueblo se levantara, ¿verdad? Usted puede leer ahí en los evangelios, dice que los fariseos tenían miedo, tenían temor que el pueblo de Dios se levantara en pos del Mesías, en pos de Jesucristo, porque ellos pensaban que iba a haber una rebelión, y entonces al haber una rebelión, al haber una revuelta pública, ¿verdad?, contra el imperio romano, entonces tenían temor que vinieran los romanos y los despedazaran, ¿verdad?, los aniquilaran totalmente. Entonces ese era el temor, principalmente por eso es que asesinaron al Señor Jesucristo. Pero obviamente esto implicaba injusticia, implicaba maltrato, implicaba persecución, implicó muchas cosas, ¿verdad? Y en esta porción bíblica hay algo que en este día quiero hablar. Aparte de que David está profetizando acerca de los maltratos que el Mesías sufría, hay algo que también está profetizando algunas maldiciones, ¿verdad? Escucha esto, algunas maldiciones que caerían sobre aquellos que lo maltrataron, lo humillaron, lo persiguieron y lo rechazaron. Porque el Señor Jesús, la Biblia dice en Juan 1 que Jesús vino a lo suyo, que el Señor Jesucristo vino a lo suyo, mas los suyos lo rechazaron, ¿verdad? Y aquí el rey David está profetizando, ¿verdad?, bajo la guianza del Espíritu Santo, está profetizando de algunas maldiciones precisamente contra toda esa gente que se iba a levantar un día en contra del Mesías. Por ejemplo, podemos encontrar una de las maldiciones en el versículo 22 y 23 de esta porción del Salmo 63. Dios te bendiga, Oscar, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Dice, por ejemplo, el versículo 22, y escucha lo que dice:
que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño. Otras versiones dice que su convite se vuelva una trampa, ¿verdad? Que su convite se vuelva un engaño. Y luego dice el versículo 23, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver, y haz que sus cuerpos tiemblen continuamente, o sea, tiemblen continuamente de temor, de terror, de espanto, de angustia, de quebranto. Esas son dos maldiciones, ¿verdad? Y bueno, con respecto a estos dos versículos quiero decir, ¿verdad? Que el rey David está profetizando en contra de los angustiadores del Mesías, del Hijo de Dios, a los cuales él le pide, ¿verdad? Bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, le pide a Dios que esa aparente prosperidad que sus angustiadores, que sus perseguidores tendrían, ¿verdad? Una vez que lo mataran, cuando ellos mataron a Jesús, aparentemente sus planes, ¿sí? Sus planes de seguir gobernando a la nación de Israel, porque los fariseos y los saduceos eran los que verdaderamente gobernaban a Israel, no era el rey Herodes. El rey Herodes era una figura solamente política militar, pero los que verdaderamente conducían a la nación de Israel eran los fariseos. Aquí David está profetizando en contra de esa gente, ¿verdad? Porque cuando ellos mataron a Jesús, cuando ellos lograron asesinar al Señor, lo rechazaron, lo maltrataron, lo ultrajaron y después lo entregaron a los romanos para que lo mataran, lo asesinaran. Aparentemente los fariseos parece que lograron su cometido de deshacerse del Mesías, de deshacerse de Cristo Jesús, ¿verdad? Y aparentemente sus planes prosperaron y tuvieron éxito en seguir controlando el negocio religioso y a la nación de Israel, ¿verdad? Y durante varias décadas, ¿verdad? Ellos tuvieron una prosperidad, por decirlo así, los fariseos prosperaron, los líderes religiosos de Israel prosperaron en seguir y el pueblo de Israel también, ¿verdad? Prosperó en sus planes, tuvieron éxito, siguieron trabajando, ¿verdad? Siguieron haciendo muchas cosas y aparentemente tuvieron una prosperidad. En lo material tuvieron una prosperidad, ¿verdad? Porque ellos siguieron haciendo las cosas a sus anchas, siguieron gobernando a su antojo, ¿sí? Y sobre todo ellos desestimaron totalmente todas las enseñanzas, las advertencias y aún las reprensiones que el Hijo de Dios había traído de parte del Padre, porque la Biblia nos enseña que Cristo Jesús pues era el vocero del Padre, ¿verdad? Era el que estaba hablando de parte de Dios Padre para instruir al pueblo, para enseñar al pueblo y aún para reprenderlo, y entre ellos a los fariseos para que se alejaran de sus malos caminos y dejaran de ser sinvergüenzas. Pero también una de las cosas que Dios quería, que el Hijo de Dios también deseaba, era que el pueblo de Dios, escuche esto, entrara en los planes y en los propósitos de Dios, ¿verdad? ¿Cuál era el plan y el propósito de Dios? Primero que nada, que vinieran al perdón, la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús, a través del Mesías. Y una vez que el pueblo de Dios viniera al perdón, la salvación y la vida eterna, lo que Dios deseaba es que el pueblo de Israel entrara en un nuevo tiempo, ¿sí? en una nueva era, por decirlo así, en un nuevo pacto. Ahora ya no guiados por la ley de Moisés, sino guiados por el Espíritu, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios, guiados por el corazón. ¿Cuál era el deseo de Dios, verdad? ¿Y cuál es el deseo de Dios para el hombre? Bueno, pues que el hombre se arrepienta, se aparte de sus pecados, que venga el perdón, la salvación y la vida eterna, pero que también su estilo de vida cambie, sea diferente, ¿verdad? Porque una vida gobernada por el pecado, pues siempre va a ser una vida pecaminosa, una vida violenta, una vida iracunda, una vida desobediente, terca, rebelde, una vida desinteresada. Cosas que verdaderamente lo único que hacen son provocar problemas, ¿verdad? Pero el deseo de Dios era precisamente que a través de Cristo Jesús, su pueblo, su nación, entrara en esa nueva relación con Dios, entrara en esa nueva forma de vida, ¿verdad? Una vida espiritualmente verdadera a través de la salvación, la renovación de Cristo Jesús y la restauración y regeneración espiritual que el Espíritu Santo les iba a dar, ¿verdad? Y obviamente ellos iban a tener que dejar todos sus rituales religiosos, los requerimientos ceremoniales de la ley de Moisés, ¿verdad? Iban a tener que dejar muchas cosas
y empezar a vivir una vida diferente, ¿verdad? Ahora guiada por el Hijo de Dios, guiada por el Espíritu de Dios. Y obviamente eso tenía que ver con cambiar con la forma de pensar y cambiar la forma de vivir, y ahora tendría que ser una forma de vida en paz, en amor, en justicia, en bondad, en perdón, en misericordia hacia los enemigos, ¿verdad? Pero como los fariseos estaban tan llenos de su ideología, tan llenos de toda su religiosidad, de todas sus ideas torcidas que tenían, porque no se le puede llamar de otra manera, cuando Cristo Jesús empieza a enseñarles esto, la Biblia nos enseña que ellos estaban tan endurecidos en su corazón, tan ensimismados, tan entercados en su religiosidad, en sus rituales y en sus reglas humanas que ellos habían creado y habían impuesto a la vida religiosa del pueblo de Dios, que chocó su mentalidad, chocó su ideología, su religiosidad con las enseñanzas divinas que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que Dios mismo, que había descendido de los cielos, había venido a enseñarles. Porque acordémonos que el Señor habla acerca de amor, de misericordia, de perdón, acerca de solidaridad, ¿verdad? De amistad, etcétera, etcétera, de muchas cosas que sabemos que la palabra de Dios nos enseña, y todo eso era lo que el Padre Celestial precisamente quería que su pueblo entrara a ese nuevo tiempo de Dios, a ese nuevo pacto, a ese nuevo compromiso, esa nueva relación con Dios a través de la fe y la obediencia en Cristo Jesús, y la salvación del pecado y la renovación espiritual que Dios quería darles a través del Mesías. Pero cuando ellos ven que las cosas no eran como pensaban, entonces empiezan a perseguir primero a Cristo Jesús. Después de que lo empiezan a perseguir, traman cómo asesinarlo. Y una vez que traman cómo asesinarlo y arrestarlo, usted conoce el resto de la historia, ¿verdad? Ahí los evangelios en los últimos libros, los últimos capítulos habla acerca de eso, cómo lo insultaron, cómo lo maltrataron, cómo lo golpearon, ¿verdad? Cómo lo vejaron, ¿verdad? O sea, fue una vejación horrible que el Hijo de Dios sufrió, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que está hablando, ¿verdad? Aquí el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, que una vez que ellos lo rechazaran, lo desecharan, lo mataran, lo asesinaran y prácticamente lo desaparecieran del mapa, posteriormente, ¿verdad? En apariencia ellos iban a seguir adelante con sus planes y sus propósitos de liberación nacional, ¿verdad? De la restauración del pueblo, del reino, de la gloria perdida del reino de Israel, aparentemente, porque eso es lo que ellos seguían buscando y hasta el día de hoy lo siguen buscando, y de eso se va a aprovechar el anticristo, ¿verdad? Definitivamente el anticristo lo que va a hacer es aprovechar ese deseo nacionalista que tiene el pueblo judío y se va a hacer pasar por el Mesías, o sea, es un falso Mesías, un falso Cristo. Y bueno, y el punto aquí en la red, discúlpeme, tuvimos una pequeña caída, pero ya estamos de nuevo. Decía yo, ¿verdad?, que precisamente en base a todo eso, el Espíritu Santo, usando a David, ya estaba profetizando que cuando ellos desecharan al Mesías, se deshicieran de él, toda esa aparente prosperidad que tendrían en el futuro sería un engaño para ellos. ¿Por qué? Porque un engaño para ellos, un engaño y una trampa. Porque cuando ellos creyeron triunfar, ¿verdad?, sobre aquel Jesús de Nazaret que tuvo muchos seguidores, ¿verdad?, que formó una iglesia, pero que iba totalmente en contra de su ideología y de sus planes, ¿verdad? Cuando ellos lograron desechar y empezaron a perseguirlos a los cristianos, ¿verdad?, los cristianos primitivos, y ellos seguían adelante con sus planes y sus sueños nacionalistas, y aparentemente estaban teniendo éxito. La historia, esto ya no está en la Biblia, ¿verdad? La historia nos cuenta que un día, casi unas 4 décadas después, ¿verdad?, casi unos 34, 35 años después de que sacrificaron, de que asesinaron a Jesucristo, al Señor, la historia nos cuenta que empezaron los problemas, ¿verdad? Como ellos no quisieron entrar en esa nueva forma de vida espiritual que el Padre Celestial los estaba invitando a vivir, ¿verdad? Ahora una vida llena del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, una vida llena de amor, de paz, de justicia, de misericordia. Ellos siguieron en su vida terca, ¿verdad?, en su vida religiosa y sobre todo en su vida
llena de perversidad, llena del pecado, ¿verdad? Y la historia cuenta que empezaron a tener problemas por ahí del año 64, empezó a haber rebeliones, empezó a haber revueltas muy fuertes. Primero que nada, empezó a haber persecución por parte de los griegos. Los griegos empezaron a matar gente en un barrio judío y los judíos se enfurecieron contra los romanos porque no intervinieron para sofocar la revuelta, ¿verdad? Posteriormente hubo otro problema, uno de los gobernadores que estaba ahí que había sido puesto por Roma en Judea, se enteraron que robó oro del templo y eso los enfureció más y empezaron las revueltas y los pleitos, ¿verdad? O sea, ellos como no quisieron entrar en la nueva vida, en el nuevo camino espiritual que el Señor Jesucristo les ofrecía y los estaba llamando a venir a Él, como ellos siguieron en esa terquedad y en esa pecaminosidad, ¿verdad? Inundados por el pecado, pues obviamente ellos siguieron siendo una nación rebelde, una nación peleonera, una nación rijosa, como se le llama, y llegó el momento en que el imperio romano se fastidiaron de ellos, se chocaron de ellos, y el emperador Vespasiano mandó a su hijo Tito a sitiar Jerusalén, y una vez que la sitiaron llegó el momento que lograron, pasado casi un año, lograron entrar en Jerusalén, mataron a mucha gente, muchos se habían muerto por el hambre, por las enfermedades, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y empezaron a perseguirlos, ¿verdad? Hasta que llegaron al último bastión judío que era la ciudad de Masada, y ahí los acabaron, y ahí se acabó, por decirlo así, la nación israelita. Bueno, no se acabó la nación israelita, sino se acabó todas esas ideas nacionalistas que ellos tenían, porque en ese momento decidieron dispersar al pueblo judío por todo el imperio romano para que no siguieran juntos y siguieran dando problemas, ¿verdad? Y desgraciadamente, desafortunadamente, esa supuesta prosperidad que tuvieron después de haber rechazado, maltratado y asesinado al Mesías, se convirtió en una trampa para ellos, porque ellos pensaron, escuche, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, a mí me van a matar y a ustedes los van a perseguir, y aun quien los mate va a pensar que le está haciendo un servicio a Dios, un santo servicio a Dios, o sea, que están purificando la tierra. Los judíos no entendieron que era un nuevo tiempo, ¿verdad? Los fariseos no entendieron que era un nuevo kairos de parte de Dios, era un nuevo tiempo de Dios, el tiempo del Mesías, ¿verdad? Del tiempo de la era mesiánica, de la edad mesiánica. Y como no lo entendieron y rechazaron ese tiempo, entonces Dios dejó que tuvieran una supuesta prosperidad en sus planes y en su voluntad, y eso se convirtió en una trampa para ellos, porque al seguir en su terquedad de liberarse del yugo opresor de los romanos, llegó el momento en el cual los mismos romanos los destruyeron. ¿Todo por qué? Por su terquedad. ¿Sí? Ellos decidieron, como decía yo, asesinarlo, y una vez que lo desecharon, ¿verdad? Una vez que lo desecharon, siguieron haciendo su terca voluntad, y esto creó que Dios los abandonara y los dejó, por decirlo así, los dejó a su suerte, que hicieran lo que quisieran y que tuvieran su prosperidad como ellos quisieran, ¿verdad? Que siguieran adelante con sus planes y sus sueños de liberación nacional, ¿verdad? Y esto fue una gran trampa para ellos, ¿verdad? Porque Dios los dejó a su suerte prácticamente, los abandonó, dijo que hagan lo que quieran, que piensen que están bien, ¿verdad? Que piensen que estoy de acuerdo con ellos, que estoy contento con ellos, cuando la verdad es que no era así, porque el deseo del Padre Celestial, el deseo del Señor, era que se sometieran y se entregaran al Mesías, a su amado Hijo, para que su vida cambiara, para que su vida fuera liberada, ¿verdad? Y otra de las cosas que quiero comentar con respecto a esta porción bíblica, en esta reflexión bíblica en esta noche, es que también hay otra maldición, ¿verdad? Como juicio por la rebelión, como acabo de mencionar hace rato, por el maltrato y el rechazo hacia la autoridad mesiánica del Hijo de Dios. Y esto tiene que ver con la excomunión del pueblo de Dios, con ser desechado del pueblo de Dios. Dice en el versículo 26 de aquí del Salmo 69, dice, a quien tú has castigado, agregan insultos. Añaden dolor a quienes tú has herido. Versículo 27, escucha lo que dice, David está profetizando, entonces dice, amontona sus pecados en una enorme pila y no los dejes en libertad. Versículo 28,
borra sus nombres del libro de la vida, no dejes que sean incluidos entre los justos. Y esto es una maldición, ¿verdad? Que habla acerca de que esa gente fue desechada, ¿verdad? De la nación de Israel, del reino de Israel, fueron desechados, fueron dispersados a causa de que maltrataron y rechazaron al Mesías, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero en la antigüedad el libro de la vida era el libro donde estaban registrados el nombre de cada ciudadano de un reino y una nación, ¿verdad? Y cuando alguien hacía algo malo, muy vergonzoso, que no ameritaba la muerte, pero que sí ameritaba un castigo, generalmente lo que hacía ese reino, esa nación o una ciudad-estado era expulsarlos de la comunidad, ¿verdad? Y entonces esa gente se volvía gente sin patria, sin refugio, sin ninguna clase de ayuda por parte de su raza o de quizás algún otro pueblo, porque otros pueblos los rechazaban, ¿verdad? Y esto era una gran tragedia. Y eso es precisamente lo que le pasó a la nación de Israel, ¿verdad? A los judíos cuando fueron dispersados por todo el mundo conocido de aquel entonces, porque a partir de ese momento, cuando el pueblo de Israel se revela a los planes de Dios, ¿verdad? Porque era el plan de Dios que ellos entraran en la era mesiánica a través de Jesucristo, en un nuevo tiempo, en una nueva vida, que ellos pudieran recibir el perdón, la salvación y la vida eterna a través de la fe y obediencia a Jesucristo, a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. Cuando ellos hicieron esto, ellos fueron desechados, fueron expulsados, por decirlo así, del territorio de Israel, de la nación de Israel, y a partir de ese momento, a donde ellos fueron dispersados en cada lugar hasta aproximadamente 1945, cuando ellos regresan a la tierra de Israel, en la mayoría de los países en el mundo, generalmente eran vistos como gente, como renegados, como apestados, ¿verdad? Como escoria, como rechazados. Si usted lee la historia del pueblo de Israel, por ahí del siglo XV en adelante, se establecieron en algunos lugares conocidos como los guetos judíos, y eran maltratados, eran humillados los judíos, ¿verdad? Y todo ¿por qué? Simplemente por haber rechazado los planes de Dios y por haber humillado, maltratado y ultrajado y rechazado al Señor Jesucristo y su autoridad mesiánica y divina. Y bueno, otra de las cosas que quiero compartir, esto es algo de perdón de lo que quiero compartir en esta noche, ¿verdad? Y lo que quiero hablar, ya entrando en materia, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, ya hablando en plata, en esta noche, en este día, decía yo al principio de esta reflexión bíblica, que desde hace algún tiempo hay algo que Dios ha puesto en mi corazón, que el Señor ha puesto en mi corazón y que ha venido hablando, ¿verdad? Y que ha venido hablando, ¿verdad? Y que ha venido madurando. Y bueno, gracias a Dios en esta noche porque lo voy a poder compartir, lo estoy pudiendo, Él me está permitiendo compartirlo. Y lo que quiero hablar es esto, ¿verdad? Es que así como los judíos despreciaron, escuche, así de la misma manera, buenas noches hermana Maricruz, que Dios le bendiga, que así como los judíos despreciaron y maltrataron al Señor Jesucristo, así como ellos lo humillaron, contrataron inclusive falsos testigos, ¿verdad? Lo abofetearon, lo azotaron, ¿verdad? Permitieron que que los romanos lo torturaran y luego lo crucificaran, ¿verdad? De la misma manera como ellos hicieron esto con el Señor, con el Hijo de Dios, con el Mesías, y tuvo graves consecuencias, porque tuvo graves consecuencias para la nación de Israel, casi 2000 años de exilio a lo largo de todas las naciones, ¿verdad? Porque en 1940 y tantos ellos regresaron a la tierra de Israel, 1960 y tantos, perdón, 1964 me parece, perdón, discúlpeme, ellos regresaron a la tierra de Israel. Ese rechazo, ese maltrato, esa humillación hacia el Mesías les costó 2000 años de exilio, de sufrimiento y también de humillaciones. Lo mismo que ellos hicieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ellos lo acabo de mencionar, ¿verdad? Y perdón por ser reiterativo, cuando ellos se deshacen del Mesías y empiezan a tener éxito sus planes, por decirlo así, esa prosperidad, ese éxito se les vuelve una trampa, ¿verdad? Y así como los judíos hicieron esto con el Señor, hoy en día hay mucha gente cristiana, escucha esto, que de igual manera, preste usted atención, que de igual manera mucha gente cristiana desprecia
maltrata y rechaza a Jesucristo. Rechaza al Hijo de Dios, rechaza al Señor, ¿verdad? Lo humilla, lo pone mal, lo pone en vergüenza, no hace caso a sus enseñanzas, ¿verdad? Y estoy hablando de gente cristiana, ¿verdad? Gente cristiana que en la actualidad tiene un trato y un comportamiento y una actitud muy parecida a la que tuvieron los judíos hace 2000 años con Jesús, ¿verdad? Nada más que bueno, pues ahora esta gente, gente cristiana o que se dice cristiana, pues no lo puede crucificar, ¿verdad? Pero en la actualidad hay mucha gente que se convierte a Cristo, ¿verdad? Que entrega su vida a Cristo, que le entrega su corazón, que se bautiza, que lo acepta como Señor y Salvador, pero con el paso del tiempo empiezan a menospreciarlo, empiezan a rechazarlo, y aunque usted no lo crea, empiezan a maltratarlo y empiezan a humillarlo al Señor, ¿verdad? Y una de las cosas que empiezan a hacer también es a tener un desdén, un desinterés, una falta de aprecio por la persona de nuestro Señor Jesucristo y su autoridad divina, ¿verdad? Como Hijo de Dios y como Señor que fue establecido por el Padre Celestial sobre toda la creación. Y mucha gente empieza a decir, ay, ya esto de ser cristiano, esto de Cristo ya me choca, ¿verdad? No lo decimos abiertamente, pero sí empezamos a tener una actitud desdeñosa, ¿verdad? De desinterés para con Cristo Jesús. Otra de las cosas que hace mucha gente que se dice cristiana es que dejan de tener una comunión íntima con el Señor por medio de la oración. Al principio, cuando se convirtieron, no cesaban de orar, no cesaban de buscar el rostro de Jesús, ¿verdad? No dejaban de tener una comunión íntima diaria con el Señor. Pero hoy en día, como se han chocado o ya les ha fastidiado, por decirlo así, pues ya no lo buscan, ¿verdad? Otra de las cosas que este tipo de gente empieza a hacer es empiezan a menospreciar, escuche esto, la alabanza y la adoración al Señor. A mí me cuesta mucho trabajo concebir que una persona, un hombre, una mujer que ha entregado su vida a Cristo, que ahora le pertenece totalmente, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos totalmente a Cristo Jesús. Y se supone que toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestra adoración debe ser totalmente a Cristo Jesús, ¿verdad? Y como hacerlo como cuando nos acabamos de convertir, ¿verdad? Que queríamos estar escuchando solamente alabanzas cristianas, ¿verdad? Y cantos de adoración al Señor y las escuchamos, las cantábamos y hasta llorábamos, ¿verdad? De alegría, de agradecimiento, ¿verdad? Como se dice cuando estamos en el primer amor, pero desgraciadamente, desafortunadamente, hoy en día mucha gente ya deja de tener ese deseo de adorar, ¿verdad? Ese deseo de alabar a Jesucristo. Y empiezan a menospreciar la alabanza, la adoración, y definitivamente ya en sus casas ya ni ponen alabanzas, ya no ponen adoración. En su teléfono ya no ponen música cristiana, ¿verdad? Cuando están trabajando, están estudiando, están haciendo algo. Y muchos, por decirlo así, cínicos y sinvergüenzas, porque no se les puede llamar de otra manera, ya inclusive hasta empiezan a escuchar música del mundo. Miren, yo en lo personal no tengo nada en contra de la música del mundo. Obviamente la música que es, por ejemplo, romántica, que habla acerca del amor entre un hombre y una mujer, cosas sanas, ¿verdad? Aunque hay música del mundo que es una porquería, que hablan de pura sexualidad y cosas sucias, cosas inmundas, ¿verdad? Pero yo siempre digo, bueno, ¿cómo es posible que si se supone que le perteneces a Cristo Jesús, se supone que Él es, y tú dices, es que tú eres mi Señor, mi Salvador, ¿verdad? Mucha gente dice eso. En su teléfono o en sus casas están escuchando música del mundo, o sea, están desperdiciando un tiempo precioso en el cual pueden estar escuchando y aún cantando una alabanza, adorando a su Señor, y en vez de eso menosprecian la alabanza al Señor y lo sustituyen por música del mundo. Y eso es lo que empieza a llenar sus corazones. O sea, ya no les llena la adoración y la alabanza, sino lo que ahora les llena es lo mundano, la música del mundo. Otra de las cosas, y eso es un maltrato para el Señor, eso es una humillación para Cristo, eso es vejar el nombre de Jesús, ¿verdad?
Otra de las cosas que este tipo de gente empieza a hacer es que comienzan a menospreciar el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? El estudio de las enseñanzas de Jesús. Y ya dicen, no, ya no voy a leer, ya no me da tiempo para leer la Biblia, ¿verdad? Ah, pero eso sí tienen tiempo para pasarse 2, 3, 4, 5 horas en el Face, o en el WhatsApp, o en las redes sociales, o haciendo un video de TikTok, ¿verdad? O viendo cualquier tontería en el internet o en la televisión. Y esta gente empieza a menospreciar, empieza a desdeñar el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta, pero a mí al menos me pasa, yo entre más leo la Biblia, hay cosas que cada vez hay más cosas que entiendo y comprendo, ¿verdad? Y hay cosas que se me van aclarando más el entendimiento y digo, ah, caray, esto no me había yo percatado bien, pero Dios me está hablando más, ¿verdad? En esta porción. Entendí yo algunas cosas, pero ahora entiendo otras más, ¿verdad? Y bueno, entonces la gente empieza a desechar la comunión íntima, la adoración y ahora también el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Empiezan a dejar el estudio y la lectura continua recurrente de la palabra del Señor. Otra de las cosas que hace este tipo de gente, ¿verdad? Que maltrata y humilla al Señor Jesucristo, que lo rechaza, lo repudia, ¿verdad? Es que empiezan a volverse pecaminosos. O sea, empiezan a volverse rebeldes contra la voluntad de Dios, pecaminosos, ¿verdad? Sancochados, como se le llama, cristinos, como usted quiera llamarlos, ¿verdad? Pecaminosos, rebeldes, indecentes, profanos, ¿verdad? Y eso, escuche usted esto es una gran humillación contra el nombre y la persona de nuestro Señor Jesucristo, ya no se diga ni que contra el Padre y contra el Espíritu Santo también, esto es una humillación, esto es un vituperio contra Dios, ¿verdad? Y este tipo de gente hace eso. Y otra de las cosas que también es muy común en la actualidad y a raíz de la famosa pandemia, ¿verdad? La pseudo pandemia que estamos pasando en este tiempo, es que mucha gente ha dejado de congregarse. Mucha gente ha dejado de congregarse. Mucha gente ha dejado al dejar de congregarse, obviamente, empiezan a menospreciar el culto al Señor Jesucristo, la adoración a Jesucristo, ¿verdad? Y sobre todo, una de las cosas más terribles y tremendas es que dejan de escuchar la alabanza. Y escucha esto, mire, uno de los propósitos de parte de Dios, de parte de Jesús, del Señor Jesucristo, para las reuniones cristianas, para los cultos cristianos, es que Dios en su corazón deseaba que cada cierto tiempo, por lo menos los domingos, ¿verdad? El día de reposo, sus hijos estuviéramos unidos en un solo lugar, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, ¿verdad? En un mismo corazón y en una misma actitud de adoración hacia nuestro Padre, hacia nuestro Dios y Padre celestial, hacia nuestro Señor Jesucristo y hacia el Espíritu Santo. Dios desea eso. Por eso es que en un tiempo, ¿verdad? Ya en el pasado, Dios ordenó que se edificara primero el tabernáculo de reunión y después el templo de Jerusalén, porque Dios deseaba que su pueblo se congregara, que se mantuviera unido y congregado, ¿verdad? Para subir al lugar de su presencia y adorarlo. Pero en la actualidad mucha gente a raíz de esta pandemia se recrudeció eso más y ahora la gente ya o sea, menosprecia el culto, para que me entienda. Menosprecia la congregación, menosprecia la iglesia, ¿verdad? El tiempo de iglesia. Ya es algo que no le interesa, es algo que no le importa. Mucha gente prefiere largarse a pasear, a Walmart, ¿verdad? Largarse, por ejemplo, a la playa, de día de campo, y luego dicen, no, pues luego ahí ponemos la transmisión de la enseñanza, de la prédica de este día, pero ese no era el propósito, ese no es el deseo de parte de Dios. Dios deseaba que su pueblo se congregara, ¿verdad? El Señor Jesucristo deseaba que por lo menos su pueblo cada día de reposo, cada domingo se congregaran en su nombre para escucharlo a Él y adorarlo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? Exactamente lo mismo que pasó con los judíos, ¿verdad? Dios va a dejar que esa gente los va a soltar, va a dejar que hagan lo que quieran, les va a permitir que tengan éxito y la prosperidad material y económica, ¿verdad? En sus planes y en sus propósitos, tengan éxito personal, prosperidad personal y material, ¿verdad? Que los deja que hagan lo que quieran a pesar de su terco y entenebrecido corazón, ¿verdad? Y la gente empieza a decir, bueno, mira,
me está yendo muy bien, a pesar de que no me congrego, a pesar de que pues tengo ahí mis pecadillos, ¿verdad? Pues, yo creo que Dios ha de estar contento conmigo, ¿verdad? No creo que me esté alejando, ¿verdad? Aunque no me congregue, yo he escuchado a gente que dice, aunque no me congregue, aunque no vaya a la iglesia, ¿verdad? Quizás no oro mucho, pero yo estoy con el Señor. Mi mente y mi corazón está con el Señor. Pamplinas, patrañas, no es cierto, ¿verdad? O hay gente que también dice, pues no es cierto, como me decían, ¿verdad? Como me decía el hermano, la hermana, mi líder, el pastor, ¿verdad? Que pues Dios me iba a castigar o me iba a reprender por alejarme de la iglesia. Mira, al contrario, ahora me está yendo bien. Ahora estoy usando los domingos para trabajar y estoy sacando una lanita más y estoy sacando a mi familia adelante. Encontré un negocio de fin de semana, ¿verdad? De domingos, de sábado para domingo. Tengo un changarrito, ¿verdad? Una venta de comida, a lo mejor, no sé. Dios me está prosperando y me está bendiciendo mucho a pesar de que no me congrego. Mucha gente dice eso, ¿verdad? O bien la gente piensa y dice, pues Dios no ha de estar enojado conmigo, ¿verdad? Porque pues me permite prosperar, me permite tener éxito en mis asuntos. Pues no me he congregado, ¿verdad? Ni oro seguido, pero pues me comporto más o menos. Por lo tanto, yo creo que Dios ha de estar contento conmigo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque a mucha gente, escuche, yo conozco mucha gente que está en esta situación, en este tiempo, en este tiempo, hermanos. No hablo del pasado, hablo de este tiempo, en la cual están teniendo una aparente prosperidad, un aparente éxito, a pesar de su vida terca, rebelde, pecaminosa, disoluta, indecente, profana, inmoral, etcétera, 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 ¿verdad? Dicen, me está yendo bien en los negocios, ¿verdad? Porque la gente, escuche, la gente, desafortunadamente, desgraciadamente, la gente cristiana piensa que la prosperidad material, la prosperidad económica, es sinónimo de estar en la bendición de Dios. Es sinónimo de estar verdaderamente bien con Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que no se dan cuenta, lo que no se dan cuenta es que como están llevando un estilo de vida así, ¿verdad? A pesar de que Dios les hable y a pesar de que Dios los llama, de que se vuelvan a congregar, que vuelvan a orar, que vuelvan a leer la Biblia, que vuelvan a tener respeto, un profundo respeto, un temor reverente hacia Dios y hacia Cristo Jesús, hacia el Espíritu Santo, no se dan cuenta que lo que está pasando es que Dios los está dejando, y esa aparente prosperidad, ¿verdad? Los está dejando que tengan esa aparente prosperidad y que crezcan, que prosperen, etcétera, etcétera, para ver hasta dónde llega el colmo de su desfachatez y su descaro. Porque va a llegar el momento que lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, cuando rechazaron, cuando maltrataron, ultrajaron, rechazaron y asesinaron al Mesías, va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Israel cuando fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano. Los dispersaron, los hicieron pedazos. Les bajaron las ínfulas, ¿verdad? Les bajaron el fuá, como dice la chaviza, ¿verdad? Porque Dios los dejó. Pues a últimas están rechazando mis planes. Pues que tengan éxito, ¿verdad? Y como dice en el versículo, ese versículo dice que su prosperidad, ¿verdad? Que su éxito se vuelva una trampa y un engaño para ellos. Porque llegó el tiempo en el cual vino el juicio de Dios sobre Israel. Y así como vino el juicio de Dios sobre Judea, sobre Israel, así de igual manera Dios los deja, ¿verdad? Que tengan éxito, que tengan prosperidad. Pero como acabo de mencionar, no se dan cuenta que es una trampa, que es un engaño, ¿verdad? Que Dios los ha soltado y los ha abandonado para ver hasta dónde llega el colmo de su pecaminosidad, de su desfachatez, de su terquedad, porque después de eso va a venir innegablemente, el juicio de Dios sobre sus vidas. Yo conozco gente, escuche, conozco gente, y discúlpeme por ser quizás muy directo en esto, ¿verdad? Pero conozco gente que pseudo cristiana, ¿verdad? Que van a la iglesia o estaban yendo a la iglesia, a X iglesia. Iban a su iglesia, se congregaban, eran parte a lo mejor del ministerio, estaban en algún ministerio, pero primero que nada, ¿verdad? Fuera de la iglesia vivían como se les daba su regalada gana.
de mala manera, pecaminosamente, indecentemente, profanamente, ¿verdad? Y mucha gente de esa en la actualidad ahora ya ni se congrega, ¿verdad? No se congrega y su vida está cada vez más perdida. Pero a pesar de eso, están teniendo éxito y prosperidad material y económica. Y en sus asuntos, en sus planes y sus propósitos. ¿Sí? Y no se dan cuenta, ¿eh? Yo conozco gente en la actualidad así, ¿verdad? Gente en la actualidad así. Pero por un lado, lo que va a pasar con ellos, lo que va a pasar por ellos, a pesar de que se sienten que están muy bien, ¿verdad? Es que innegablemente, así como le pasó a Israel, así les va a pasar a ellos. Van a tener un juicio, un quebranto. Y es gente que cuando escucha una reflexión bíblica como esta, o predicación, llámelo como quiera, es gente que dice, mira, nos está maldiciendo, ¿verdad? No, a aquellos que no nos congregamos, a aquellos que estamos viviendo más o menos, nos está maldiciendo. No, no los está uno maldiciendo. Simplemente Dios les está hablando a través de una reflexión como esta para que abran los ojos, para que recapaciten, porque si no, de otra manera, esa supuesta prosperidad va a llegar al momento que se va a en la cual Dios les va a castigar, les va a reprender, van a cosechar el fruto de su rebelión y de su necedad, ¿verdad? Pero aparte de eso, escuche, hay otra cosa más grave, otra cosa mucho más grave. Es que si Dios, después de reprenderlos, como así como hizo con Israel, ¿verdad? Que los reprendió, Jesús en una ocasión cuenta una parábola en la cual dice que el dueño del terreno, ¿verdad? El dueño de ese terreno, dice que le había rentado un hombre, ¿verdad? Muy importante, había rentado su terreno a unos agricultores, ¿no? Y que después mandó a un siervo a pedir el rédito de lo que tenía que devengar el terreno, ¿verdad? Y dice que lo golpearon, lo maltrataron y lo regresaron, ¿verdad? Le dieron una patada y ahora le regresa, te deja de dar guerra. Después envió otro siervo y lo mataron, ¿verdad? Los agricultores. Y después mandó a otros y a unos decía el Señor, los golpearon, los maltrataron, a otros los mataron. Y por último, el dueño del terreno dijo, voy a mandar a mi amado hijo, a mi heredero, a este sí lo tienen que respetar, ¿verdad? Y luego cuenta el Señor, esa parábola sigue contando, dice que vino el heredero, lo mataron y lo echaron fuera del huerto, ¿verdad? Lo echaron fuera del viñedo, ¿verdad? Fuera del terreno. Y dice el Señor, ¿qué creen que va a hacer? Escuche. ¿Qué creen que va a hacer el dueño del terreno con esta gente malvada, con estos agricultores malvados? Pues va a venir y los va a matar, los va a hacer pedazos y les va a rentar el huerto, el viñedo, ¿verdad? El terreno se lo va a rentar a otros que den fruto. Como refiriéndose, ¿verdad? Israel rechazó, pues por un tiempo serán rechazados, aunque después serán restaurados, como dicen Romanos, ¿verdad? 11 y 12. Dice, por un tiempo fue rechazados y Dios le ofreció esa gracia y ese favor, el perdón, la salvación y la vida eterna a los gentiles. Por eso es que usted y yo ahora como cristianos, nosotros somos de origen gentil, por decirlo así, es que ahora disfrutamos de la gracia, el perdón, la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús, a través del Mesías, ¿verdad? Y escuche, si después de que Dios reprenda a esta gente que desdeña, que maltrata, que rechaza, ¿verdad? Que ya no tiene interés por Jesús y hace todas estas cosas que acabo de mencionar, que no voy a volver a repetir, perdón, discúlpeme. Después de reprenderlos varias veces, de quebrantarlos, de castigarlos, porque empieza a tener broncas y problemas y desgracias y quebrantos en su vida. Si después de que el Señor, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los están quebrantando y disciplinando y no entienden el mensaje, entonces llegará el momento que le va a pasar lo mismo que le pasó a Israel, serán desechados, ¿verdad? Como dice ahí en uno de los versículos, bórralos del libro de la vida, ¿sí? Porque el mismo Padre Celestial, escuche, el mismo Padre Celestial a esa clase de gente la va a echar de su reino, ¿verdad? Todo aquel que maltrata, que rechaza, que desprecia los planes de Dios y al Mesías, con sus actitudes y comportamientos, el mismo Padre Celestial, dice la Biblia que lo va a cortar del Señor y lo va a echar de su reino. Eso lo dice en donde? En Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Escuche lo que dice. Hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Mismo Dios, mismo Hijo de Dios está diciendo, mi Padre va a desechar, va a cortar toda aquella vida, toda aquella alma, toda aquella persona que no produzca un fruto, el fruto que a Dios le agrada, fruto de amor, de justicia, de fidelidad, de obediencia, ¿verdad? Todo aquel que viva una vida al ahí se va y obviamente desechando y rechazando la autoridad, el señorío y las enseñanzas del Señor, dice el mismo Señor Jesucristo, que los va, el Padre Celestial, dice que el mismo Padre Celestial los va a cortar y los va a desechar. Y luego dice en el versículo 6 y 7 de esta porción, dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlos en el fuego. Pero si usted, y aquí quiero hacer un paréntesis muy breve. Hay ciertas herejías como el calvinismo, por ejemplo, en la perseverancia de los santos, que enseña que una persona, una vez que es salva, siempre será salva a pesar de hagas lo que hagas porque ya fuiste sellado por el Espíritu Santo. Y eso no es lo que dice la Biblia. Mismo Dios, mismo Hijo de Dios está diciendo, el que no produce fruto en mí, hablando Jesús, el Padre lo va a cortar y lo va a desechar. Y el que no permanece en obediencia, en fidelidad, en amor y adoración a Cristo Jesús, en honra, una honra profunda, ¿verdad? Una honra entrañable, una adoración entrañable al Señor Jesucristo, ¿sí? Y aparte de eso, una vida, un alma que rechaza las palabras de Jesús, las enseñanzas del Señor, ¿sí? Dice que ese será desechado como rama inútil y seca. Y luego dice, todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. ¿A qué se refiere esto? Que esa gente va a perder su salvación, la vida eterna, y será desechada y echada al lago de fuego con azufre, al infierno, a la perdición eterna. Pero escuche lo que dice el versículo 7. Este es un día de oración, es de reflexión bíblica y también de oración. Escuche lo que dice el versículo 7, Juan 15, verso 7. Pero si ustedes permanecen en mí, ¿cómo? Amándolo, adorándolo, honrándolo, con nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, nuestra forma de vivir, tratando de agradarlo en todo momento, ¿verdad? Siendo ejemplo, buen ejemplo de que Cristo vive en nosotros con una forma santa de vivir. Y luego dice, pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, coma, y seguido dice, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y este es el punto, uno de los puntos principales de esta reflexión. Cuando la gente cristiana rechaza, maltrata, ultraja al nombre y la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Señor, ¿verdad? Los dejan a su suerte que hagan lo que se les pegue su regalada gana. Así como Israel cuando anduvo en el desierto vagando 40 años, ¿verdad? Y la gente empieza a tener éxito y prosperidad y avance en su vida personal, familiar, social, material, económica. Y eso se convierte en una trampa para ellos, ¿verdad? Porque no se están dando cuenta de que están mal y de que lo que ha pasado es que Dios los ha abandonado, órale, que Dios te bendiga, ya haz lo que quieras a últimas. Pero tarde que temprano te las voy a cobrar, ¿verdad? Te voy a pasar la factura y te voy a castigar por tu pecaminosidad, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Que se llega el tiempo que a cada quien le da lo que merece sus obras, ¿verdad? Y aparte de eso, bueno, la gente tiene el peligro, el gravísimo peligro de ser desechado en la eternidad. Pero, Jesús dice, pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, escuche cómo dice, mismo Hijo de Dios dijo esto, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y escúcheme esto, y espero, le pido a Dios de todo mi corazón que se le grabe esto. Cuando usted y yo permanecemos en Cristo, estamos en Él, ¿verdad? Le amamos, le adoramos, le buscamos, le escuchamos a través de su palabra, a través de las predicaciones, de las enseñanzas,
de los devocionales que nos llegan, ¿verdad? Y todo para nosotros es Cristo, ¿verdad? Todo es Jesús. O sea, nuestro corazón y nuestra mente y nuestro corazón está llena de Él en todo momento, ¿verdad? Y luego, aparte, y si sus palabras, ¿verdad? Sus enseñanzas nos guían constantemente en la vida para obedecerlas, el Hijo de Dios dice, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, que es amar, honrar a Dios Padre, ¿verdad? Pero también a su amado Hijo y obedecer a su amado Hijo. Y dice que todo nos será concedido. Ahora escuche, en sentido contrario, ¿por qué a mucha gente lo que piden, lo que tanto oran, lo que tanto buscan, lo que tanto anhelan de parte de Dios, no les es concedido? ¿Por qué no llega lo que tanto anhelan, lo que tanto suplican a diario a Dios, al Señor? Precisamente porque están haciendo exactamente lo mismo que hizo Israel con el Mesías cuando lo maltrató y lo ultrajó y lo rechazó. ¿Sí? Rechazaron sus palabras, rechazaron su señorío, su autoridad, la autoridad que el Padre Celestial le había dado como su Hijo y Mesías Salvador. Mucha gente está viviendo, como acabo de mencionar, como se le pega su regalada gana, ¿verdad? Y como están avanzando y prosperando, piensan que están bien, pero la prosperidad material no es sinónimo de bendición, porque hay cosas más importantes. Escuche, yo conozco gente cristiana que es próspera económicamente y muchos se enriquecen, ¿verdad? Viven chuecos, como se les da su regalada gana, pecaminosos, indecentes, ¿verdad? Inmorales, y prosperan económicamente, pero de momento, por ejemplo, como mencioné hace algún tiempo, se les enferma, por ejemplo, y pasa casos reales, la esposa, un hijo de cáncer, o un hijo se accidenta y queda chueco, queda parapléjico, ¿verdad? Está en el hospital muriéndose, algún familiar cercano, ¿verdad? O ellos mismos les da COVID, ¿verdad? Supuesto COVID, o les da alguna enfermedad terminal y están suplicando, y Señor, y perdona, y Señor, por favor, sana a mi esposa, sana a mi hijo, etcétera, etcétera, y se muere. ¿Por qué? Porque nunca cambiaron de vida, porque nunca se arrepintieron verdaderamente, sino que siguieron en su locura, ¿verdad? En su demencia, ¿verdad? En su pecaminosidad, en su terquedad. No volvieron a Cristo para permanecer a Él, ni buscaron su palabra, ni lo buscaron al Señor para que su palabra les cambiara, les transformara. Por lo tanto, lo que tanto rogaron y suplicaron, nunca les llegó ni les llegará, por menospreciar, maltratar, humillar y ultrajar al Hijo de Dios. Es una maldición eso, ¿sí? Y luego la trampa de la supuesta prosperidad que Dios te permite que tengas, porque ya le chocaste y te manda a volar. Haz lo que quieras. Quieres robar, quieres transar, ¿verdad? Para ser próspero, quieres trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no congregarte, no buscarme, no, haz lo que quieras, ¿verdad? Pero tarde que temprano algo va a pasar en tu vida que me vas a estar suplicando, me vas a estar rogando, vas a estar pidiendo que te quite este azote, que te quite esta calamidad y no te lo voy a conceder. ¿Por qué? Por haber rechazado al Hijo de Dios. Y bueno, en esta hora quiero terminar ya con esto, quiero terminar, dice el versículo 23 de este Salmo 69, dice que sus ojos queden ciegos para no poder ver. Cuando mucha gente vive como se le pega su regalada gana y Dios lo abandona para que haga lo que quiere y prospere todo lo que quiera, desgraciadamente también viene una ceguera espiritual. La gente no se da cuenta cómo está viviendo, la gente no se da cuenta que va rumbo a la tragedia, a la desgracia en este mundo y que también va rumbo a la tragedia y a la desgracia eterna, a la perdición eterna en el infierno, en el fuego eterno, en el lago de fuego con azufre. Por lo tanto, esta gente está totalmente alejada de la comunión con Dios y como acabamos de ver en Juan 15, el Padre los ha cortado, ¿verdad? Los ha desechado y obviamente ya no les quiere escuchar. Obviamente empiezan a orar a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y Dios dice, no te quiero escuchar, ni te voy a hacer caso, ni te voy a pelar, ¿verdad? Como decimos vulgarmente aquí en México, ¿verdad? No te voy a fumar, no te voy a hacer caso. Entonces, hermanos, amados hermanos, espero que esta reflexión bíblica, antes de orar,
Espero que de los que estamos viendo esta transmisión, nadie esté en esa condición, ¿verdad? De desdén, de menosprecio, de rechazo y de humillación hacia el Hijo de Dios, hacia el Mesías, porque si no, esa será una de las causas por las cuales Dios no le ha escuchado ni le escuchará en las oraciones subsecuentes que usted haga o que hagamos, ¿verdad? O la intercesión que hagamos por usted. Le recomiendo mucho que antes de empezar a orar tenga un tiempo de reflexión bíblica, ahí en su mente, en su corazón, y si usted es esa persona, discúlpeme por ser directo, ¿verdad? Pero si usted es esa persona que está en esa condición espiritual, en esa actitud hacia el Señor, hacia el Mesías, hacia el Hijo de Dios, le invito a que se arrepienta, le invito a que en esta hora cambie su actitud hacia el Señor, le pida perdón, ¿verdad? Y se comprometa con Él a buscarle todos los días, a honrarle con su vida, con su alma, con su corazón, con la música, con lo que usted ve en la televisión, en el internet, lo que entra por sus ojos, lo que entra por sus oídos y lo que sale por su boca, ¿verdad? Que sale de su corazón, para que usted no esté bajo la maldición de Dios. Hay gente que dice, es que Diosito es tan bueno, Dios no castiga, Dios no maldice. Las maldiciones eran para el Antiguo Testamento porque ya Cristo quitó la maldición, quitó la maldición de la perdición eterna y del pecado. Pero si usted lee la Biblia, las maldiciones por los pecados morales, esas permanecen hasta el día de hoy. Si usted no lleva una vida de honra, no lleva una vida de adoración, una vida de exaltar al Hijo de Dios, usted y yo podemos estar bajo maldición. Y bueno, antes de orar, ¿verdad? Antes de pasar a la oración, primero quisiera darle gracias a Dios. Discúlpeme por haberme prolongado un poquito, pero sentí de parte de Dios explicar todo esto y hablar todo esto. Espero en Dios que quien escuche esta enseñanza, esta reflexión, haya hecho o haga mella en su corazón. Si usted no está en esta condición y si para usted Cristo Jesús es todo y usted adora y ama y obedece y vive en santidad, amor y justicia, no se preocupe. Como dijo Jesús, ¿verdad? Y lo acabamos de ver. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. Y le aseguro que Dios se lo está concediendo, ¿verdad? A diario. Pero si usted está en esa condición y dice, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué no me ha llegado esto que tanto necesito, que tanto anhelo, que tanto deseo? Una sanidad, una restauración familiar, matrimonial, que Dios me levante del polvo, de la tristeza, no sé, ¿verdad? Cuál sea su problema. Pues aguas, aguas. Esto es una advertencia de parte del Señor para usted y le pido que comparta esta reflexión bíblica con alguien que usted sepa que a lo mejor, ¿verdad? Anda en un problema así, ¿verdad? Dice, ahora sí que voy a ser un poquito dadivoso, voy a compartir con alguien, compártasela porque yo creo que Dios le va a bendecir y espero que agarre, como decimos acá en México, que agarre la onda. Y bueno, ahora sí quisiera orar, quisiera dar gracias a Dios, primero que nada, empezáramos a orar al Señor, dar con acción de gracias y adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y después empezaremos a rogar por algunas cosas. Muchas gracias, amados hermanos que están conectados. Aquí puedo ver a la hermana Carmen Alarcón. Si usted está conectada todavía, que Dios le bendiga mucho. Hermana Maricruz, que Dios le bendiga mucho. Parece que está conectada la hermana Betty Vélez. Dios te bendiga mucho, que Dios te bendiga mucho, Oscar. Y los demás hermanos que no me aparecen aquí, pero que probablemente lo están viendo, que Dios les bendiga mucho. El deseo de mi corazón es que esta reflexión bíblica, que a través de esta reflexión bíblica Dios le hable, Dios le instruya, le enseñe, porque el deseo de nuestro Dios es que nos vaya bien en la vida. Pero ¿cómo nos va a ir bien en la vida? Cuando le hacemos caso y lo obedecemos. Y bueno, ahora sí quisiera entrar a la oración. Si usted se quiere unir conmigo a la oración, primero que nada vamos a darle gracias y le vamos a adorar, ¿verdad? A nuestro Dios, al Padre, a nuestro Señor y al Espíritu de Dios. Y primero que nada, Padre, muchas gracias en esta noche, Padre nuestro que estás en los cielos, por tu infinita bondad y misericordia, Padre, que cada día tienes con nosotros.
Padre, cada día desde que amanece hasta que anochece, tú siempre, Padre, estás con nosotros. Tú siempre te apiadas y dice tu palabra, Señor, que tus misericordias son nuevas y grandes cada mañana. Y que desde que amanece hasta que anochece, tú extiendes tu misericordia sobre nuestras vidas, Padre. En esta hora, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre, te adoramos, te alabamos por la grandeza de tu nombre, la grandeza de tu misericordia, la grandeza de tu compasión, Padre, sobre tu pueblo, sobre tus hijos amados. Te damos muchas gracias, Padre, porque por tu infinita bondad y misericordia, hace 2000 años tú enviaste a tu amado Hijo Jesucristo a esta tierra, Padre, para morir en nuestro lugar y pagar por el perdón de nuestros pecados, Padre. Esto es algo que eternamente te agradeceremos, porque, Padre, sin el sacrificio de tu amado Hijo Jesús, nosotros seguiríamos condenados a la perdición eterna por default, Padre. Por naturaleza estaríamos perdidos para siempre, Señor. No tendríamos derecho nunca jamás de entrar al cielo y de tener un futuro eterno diferente que nos espera, nos aguarda ahora en los cielos allá, donde dice tu palabra, Señor, que en los cielos no hay más tristeza, llanto, sufrimiento, dolor, Padre. Y por eso te agradecemos eternamente, Padre, que por tu infinita bondad y misericordia tú nos hayas perdonado al sacrificar a tu amado Hijo en la cruz del Calvario, Padre. Y te damos muchas gracias a ti también, Señor Jesús, porque tú fuiste un hijo obediente a tu Padre, Señor, y a pesar de que tú sabías que esa obediencia te iba a costar mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho quebranto para tu alma, para tu cuerpo, Señor, un dolor indescriptible, Señor, tú sabías lo mucho que ibas a sufrir, pero aún así, Señor, fuiste obediente a tu Padre, amaste a tu Padre y nos amaste a nosotros también, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, por tu infinita bondad y misericordia, Señor, entregaste tu cuerpo, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Diste tu cuerpo, Señor, para que fuera molido, fuera quebrantado, Señor, para poder justificarnos un día, para poder salvarnos, Señor, para poder darnos una esperanza de perdón, salvación y vida eterna, Señor, que pusiste a disposición del mundo, Señor. Y te damos gracias porque ahora tú eres quien gobiernas en los cielos y tierra, y aún debajo de la tierra, Señor. Tú eres el que tienes el control de todas las cosas. No es el diablo, Señor. No es la élite, no son los Illuminati, Señor. Todos están siguiendo, Señor, tu consejo, tus planes, Señor, los planes del Padre, tus planes, Señor. Todo se está llevando a cabo conforme tú lo has decidido, Señor, conforme ustedes lo han premeditado, Señor, y están conduciendo a la humanidad, Señor, a un quebrantamiento tan fuerte, Señor, que en ese tiempo las naciones volverán sus ojos a ustedes, a ti, Señor, para suplicar, Señor, por paz y consuelo en sus corazones, Señor. En medio de esa gran angustia y tribulación, Señor, es lo único que les satisfacerá su alma y su espíritu, Señor, tu presencia, Señor. Te damos gracias en este tiempo, Padre. Te damos gracias en este tiempo, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Jesucristo. Te bendecimos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Señor, porque tú eres el que estás con la iglesia, Señor. Estás con nosotros todos los días, Señor. Estás al pendiente de nosotros. Estás hablando a nuestros corazones. Nos estás guiando, Señor, por senderos de justicia, por tierras de rectitud, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que has estado hablando en esta noche a nuestros corazones, Señor, a través de esta enseñanza, a través de esta reflexión, Espíritu de Dios. Perdónanos también, Señor, porque cuando pecamos, contra el primero que pecamos, Señor, es contra ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. También, Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Padre. Pues dice en tu preciosa palabra que todas las cosas existen por tu buena voluntad, Señor. En esta hora te damos toda adoración, toda gloria, toda honra a ti, Padre nuestro, Santísimo Padre, Santísimo Dios. Te adoramos a ti, Jesucristo, bendito Rey y Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Dice tu palabra, Señor, que todas las cosas están bajo la planta de tus pies, que el Padre Celestial te dio el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y ante cuyo nombre y ante tu persona, ante tu presencia, un día toda rodilla se doblará ante ti y toda lengua confesará que tú eres el Señor, el amo y Señor para gloria y de Dios Padre.
Aún Satanás, Señor, se humillará delante de ti, se postrará ante ti, Satanás mismo, y te adorará y te reconocerá como el grandísimo Señor, Rey de reyes, Señor de señores, como el Hijo de Dios. Te adoramos y te bendecimos, te adoramos, Espíritu Santo, te bendecimos, Espíritu de Dios, Espíritu de vida, Espíritu que da vida, Espíritu Santo que da luz, Espíritu Santo que da ánimo, aliento, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, Espíritu de Dios. Te damos gracias en esta hora, Señor. Y en esta hora, Padre, como dijo Jesús, que por cuanto amamos a tu amado Hijo Jesucristo, Padre, por cuanto lo amamos a Él, no tendríamos necesidad ya de pedirle nada a Él, sino que todo te lo podríamos pedir a ti también, Padre, y porque lo amamos a Él y lo obedecemos a Él, tú nos concederías nuestras peticiones, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, te queremos pedir, Señor, tu perdón para nosotros a diario, Padre, que perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras necedades, Padre, que abra los ojos de nuestro entendimiento y quites de nuestra mente, de nuestro corazón, todo velo de terquedad, todo velo de necedad, todo velo de inmundicia, Señor, que quites, Padre, toda dureza de corazón. Perdónanos, Padre. Te rogamos también, Padre, tu gracia, tu favor, tu misericordia, Padre, sobre tu pueblo, sobre la iglesia, sobre tu pueblo Israel. Ten misericordia de tu pueblo Israel, Padre. Guárdalo de sus enemigos, de sus adversarios, Señor. Presérvalo hasta el tiempo del regreso de tu amado Hijo Jesús, Padre. Guárdalo y protégelo. Y también, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre nuestro, tu favor y misericordia sobre la iglesia de Jesucristo, que cada día tu pueblo tenga gracia, tenga favor y misericordia de parte tuya, Dios, en el nombre de Jesús. También, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos sabiduría para tu pueblo, sabiduría para cada hijo tuyo, Padre, sabiduría para que sepamos cómo vivir en medio de esta generación, en medio de este tiempo malvado y perverso, Señor. Danos sabiduría cómo vivir, cómo responder, cómo actuar conforme a tus mandamientos, a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, danos una sabiduría sobrenatural, Padre, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Padre, protección para tu pueblo, Señor, para la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que protejas a tu pueblo, que protejas a la iglesia, Señor, de las acechanzas del maligno, Padre, y que no permitas que ninguna arma forjada por parte del diablo, por parte del maligno, Señor, ninguna arma forjada por parte del mundo, impulsado por Satanás, Señor, prospere en contra de tu pueblo, Señor. Echa por tierra los planes de Satanás en contra de cada hijo tuyo, en contra de cada familia, en contra de cada iglesia, Señor, de cada congregación, Señor, en estas tierras, Señor, y allá en la tierra de mis hermanos que están viendo esta transmisión y que la verán. Padre, protégenos y echa por tierra los planes de Satanás que tiene en contra de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. También, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por tu provisión diaria, por el pan nuestro de cada día, Padre. Te rogamos y te suplicamos, Padre, que el pan nuestro de cada día nos lo des hoy y el resto de esta semana, Padre, que proveas para cada necesidad, que proveas alimento, que proveas dinero para cada pago que tengamos que hacer, Señor, cada necesidad que tenemos que suplir, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, pues ¿a quién más tenemos en los cielos sino a ti, Padre? Tú eres nuestra única esperanza, tú eres nuestro proveedor, a pesar de que nosotros a lo mejor alguien tenga alguna profesión, alguien tenga algún un empleo muy bien pagado, un negocio muy próspero y prominente. La verdad de las cosas es que esas son bendiciones tuyas, Padre, que nos has dado a cada uno de tus hijos, y te pedimos tu provisión para nuestras vidas, provisión material y provisión espiritual, abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de seguridad eterna, Padre, en el nombre de Jesús. Provee para nuestras vidas espirituales una frescura espiritual, una renovación del Espíritu Santo cada día en nuestras vidas, Señor. Vida eterna, Señor. Provéenos todos los días, Padre, en el nombre de Jesús. También te pedimos especialmente en este día bendición sobre cada familia, Padre, cada familia cristiana, Señor.
Trae tu bendición, tu gracia, tu favor sobre cada familia, Señor. Bendice cada familia, que cada familia se mantenga unida, que cada familia, Señor, se vea tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor, que en cada familia haya paz, haya gozo, Señor, haya alegría, Señor, haya prosperidad, Padre, en el nombre de Jesús, que en cada familia haya armonía, haya unidad. También te damos gracias y te pedimos por cada iglesia, te pedimos tu bendición, Padre, cada familia espiritual en esta tierra, Señor, cada congregación, Señor, allá en la tierra de mis hermanos también, bendícelas, Padre. Bendice cada congregación, que cada iglesia prospere, Señor, que cada iglesia crezca en número y espiritualmente, Padre, que derrama de tu bendición. También te pedimos, Señor, bendición y protección para cada siervo tuyo, Señor, cada hombre y mujer que predica tu palabra, Señor, cada hombre y mujer que te está sirviendo, cada hombre y mujer que ha abandonado sus sueños, Señor, sus planes, sus propósitos, que ha entregado todo por tu reino, Señor, y todo por seguirte y cumplir con tu voluntad, con tu llamamiento santo, Señor, de servirte, Señor, de ministrarte a ti, Señor Jesús. Bendíceles y protégeles, guárdales bajo el hueco de tu mano, Señor. No permitas que el maligno les toque y les dañe. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. También te pedimos tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu ayuda, Padre, y tu protección aún para predicar el Evangelio de Jesús, Padre. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos des gracia y favor, Padre. No solamente nos des gracia, sino que nos des valentía, nos des denuedo, Señor, para predicar el Evangelio, Señor. Que nos des sabiduría para predicar el Evangelio. Que nos des palabras tuyas para predicarles el Evangelio de Jesús a cada alma, a cada criatura en nuestra tierra, Señor, a nuestros amigos, compañeros, vecinos. Danos sabiduría, danos gracia, favor, tu bendición para predicar el Evangelio, Señor. Y también, Señor, respáldanos con señales, milagros y prodigios, Señor, que respalden la palabra hablada del Evangelio y tu palabra, Señor, aquellos que se les predica el Evangelio de Jesús, aquellos que se les habla de Jesucristo, Señor, respáldanos, Señor, también con señales, milagros y prodigios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Padre, en esta hora te queremos pedir por sanidad, Padre, sanidad para los enfermos, Señor, toda persona que esté enferma en esta hora, conocidos, amigos, gente que está en los hospitales, Padre, concédele sanidad en esta hora, Señor, a los enfermos. Envía siervos tuyos, Padre, que vayan a orar por ellos y que estos reciban, Señor, sanidad en el nombre de Jesús, Padre. Pero también te pedimos ayuda para sus familiares que están allá afuera, Señor, de los hospitales, principalmente los hospitales públicos, Padre, que tú sabes que hay muchas carencias, Señor, en los familiares. Muchos de ellos tienen mucho tiempo, Señor, ahí, Señor, ya no tienen dinero, no tienen comida, Señor, pero en esta hora te pedimos que mandes almas generosas y caritativas, Señor, que les ofrezcan ayuda, consuelo, socorro, Señor, y que también les prediquen tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos también que permitas que tu reino, Padre, que el reino el reino de los cielos se expanda en esta tierra, Señor, en nuestras tierras donde estamos nosotros, los que estamos escuchando y viendo esta transmisión, Señor. También te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, provisión material, Señor, y espiritual para todos los necesitados, aquella gente que está pasando necesidad económica, apretura económica en este momento, en este tiempo, Señor. Provéles económicamente, provéles materialmente, que no tengan falta, que no les falte ningún bien, Padre, en el nombre de Jesús. Y también te rogamos, Padre, por todas las personas que están en situación de calle en estos tiempos, Señor, de invierno acá en el hemisferio norte, Señor, no permitas que pasen frío, Señor. Condúcelos a albergues, Señor. Manda gente bondadosa y misericordiosa, Padre, en el nombre de Jesús, que les provea para su necesidad, que los saque del frío, Señor. Gente que les lleve ropa, Señor, que les lleve cobertores o que les provea un lugar donde refugiarse del frío. En el nombre de Jesús, Padre, también te suplicamos por gracia y misericordia para los presos, Señor. Tú sabes y tú conoces, Padre, perfectamente todas las humillaciones, todos los ultrajes, Señor, aún violaciones que sufren los presos, Señor, hombres y mujeres en las cárceles, Padre. No permitas que esa perversidad se siga practicando en contra de los presos, Señor. Ten compasión y misericordia de los presos
y permite, Señor, que les lleven una palabra tuya de ánimo, de aliento, Señor, a cada persona que está presa, Señor, cada persona que está encarcelada, Señor, y aquellos que están encarcelados injustamente. Ayúdales, Padre, para que salgan pronto de la cárcel, permite que salgan de la cárcel. Ten misericordia, Padre, de los que están encarcelados injustamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos, te lo rogamos, Padre. Te lo rogamos a ti, Señor Jesús, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos también, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Dios bendito. Y Padre, en esta hora que queremos hacer unas oraciones especiales por algunos hermanos. Si ustedes, hermanos, me quisieran apoyar, por favor. Perdón por robarles este tiempo de su vida, pero quisiera orar primero que nada por la hermana Doris, por su mamá, la mamá de la hermana Doris, la señora Dora Luz Álvarez, Padre, que padece vértigo. Te pido en el nombre de Jesús que permitas que ella sea sanada y restaurada del vértigo. Y te ruego a ti, Señor Jesucristo, tú que eres nuestro sanador, tú que eres el que sanas, el que restauras, Señor. Tú eres el que tienes la autoridad para dar vida y dar muerte, Señor, para dar sanidad y quitarla, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, a ti, Jesucristo, en tu nombre, que le des sanidad a la señora Dora Luz Álvarez. También te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por Oscar, Señor, por Sandra, Señor, que tenga salvación y arrepentimiento, que vuelva a tus caminos, Señor, que se arrepienta, Señor, y se vuelva a tus caminos, Señor. Concédele arrepentimiento, Padre, a Sandra, y salvación, Señor. Y también por los hijos de Oscar, Señor, que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que vengan a tus pies, Padre, y que anden en tus caminos. Y te pedimos por Héctor, Padre, que tenga paz en su corazón, Señor, que tenga paz y ánimo en su corazón. Y también te quiero pedir, Señor, por la vida de nuestra hermana Selene, que tenga sanidad total en su vida de toda dolencia y enfermedad. Por sus hijos, Padre, guárdalos en el hueco de sus manos, Señor. Por sus hijos, Señor, que vengan a tus pies, que anden en tus caminos. Y por su esposo Mario, que tenga trabajo y abundancia, Señor, abundancia de trabajo, Señor, en este fin de año, Señor, y el año que viene, bendícele también para que puedan salir de todas sus deudas. También te quiero pedir por la vida de nuestra hermana Clementina, Señor, que le sanes totalmente de su espalda, Señor, que sanes totalmente a su hijo, Señor, de ese problema que tiene, del golpe que se dio en la cabeza, del accidente que tuvo. Sánale totalmente, Señor. Por sus hijos, que los guardes de toda especie de mal, Señor, de todo mal camino, y que los traigas a los pies de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias, amados hermanos. Gracias de verdad en el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, por haber participado de esta reflexión bíblica y de esta oración. Discúlpeme por haber tomado más tiempo del que normalmente tomo, pero sentí de parte de Dios que era necesario tratar de explicar lo mejor posible la porción bíblica que elegí para este día, porque es un grave problema creer que la prosperidad que estamos teniendo, a pesar de que nos estamos comportando mal, es una bendición de Dios. Es una trampa, eso es un engaño. Y bueno, espero que le haya bendecido, espero que usted bendiga a otras personas compartiendo esta enseñanza, y gracias por participar de la oración. Si Dios lo permite, nos vemos en la transmisión del domingo. Nosotros iniciamos el culto a las 11 de la mañana, pero la transmisión la empezamos a las 12 del día. Que Dios le bendiga mucho, que pase una excelente noche. Bendiciones para todos. Gracias.